Perfecto. ¿Qué cosas? eh, es increíble lo que hace el pecado. Dice en Apocalipsis que va a haber un momento que va a haber media hora de silencio. Y dice que va a ser el gran juicio del gran trono blanco. Porque cuando pones un hierro en fuego, primero se pone rojo. Pero cuando está más caliente, se pone blanco. Imagínate, va a ser el momento en que se va a hacer el juicio de Dios contra todos los que se van a condenar, el juicio final. Y nos vamos a sorprender de tanta maldad que hay. No saben ustedes, pero en el mundo, créanme, el tráfico sexual que hay y de órganos, ¿eh? Y todos los rituales satánicos que utilizan a niños, se los comen. O sea, es brutal lo que estamos viviendo, ¿sí? Y no crean que es de ahorita. Llegaron los judíos que conocían a Dios, hicieron rituales de ofrecer a sus hijos al fuego al dios Moloch, al diablo. Son costumbres de los pueblos. O sea, Pero ellos se unieron. pero también los judíos lo hicieron al dios Moloch. O sea, imagínate, ahora, si así va a ser el juicio final, imagínate cuando Cristo estaba cargando el pecado todo, todas las maldades de todos los hombres, todo el pecado. Dice el Salmo 22 que él murió porque se le derritió el corazón, como cera. Así lo dice literal. O sea, fue tanto el peso del pecado, lo que esto implicaba la separación de Dios, porque en ese momento tuvo que Cristo, en lo que era Dios, dejar nomás en su humanidad a Jesucristo, porque Dios no puede estar con el pecado. Entonces, hola Tere, hola. Hola, hola, buenas noches a todos. Hola. Este, Hola. hola, pues gusto de teneros aquí. Pues vamos, ahora sí, aquí está el hombre, ya se trajo toda la cocina aquí a la mesa. Este, entonces, ahora sí ya puede leer. Ahora sí, vamos a leer Génesis 13. Vamos a leer de los versículos del 7 al 9. Del 7 al 9, por favor. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? Pues allá se enriquecieron más. Y Lot recibió por parte de Abraham, por estar cobijado con Abraham, se enriqueció más también. Entonces caminan a Betel y estando ahí regresa Abraham otra vez a donde se había quedado con Dios. Pero vamos a ver que Lot no llegó a arreglar cosas con Dios. Y es un creyente, ¿eh? O sea, vamos a aprender cosas que aunque somos creyentes, vamos a pasar por diversas circunstancias, pero sí es importante que puedas ir corrigiendo el camino, porque todos nos equivocamos. Yo me he equivocado muchas veces en la vida, aunque ustedes no lo crean.
Entonces, comercial hay más pequeño. pero vamos a empezar a ver la posición que tomó Abraham con respecto del otro. Y entonces, él tomó la decisión de confiar en Dios. Y cuando tú confías en Dios, hay algo importante. No vas a tener mentalidad de escasez. Dios es un Dios de abundancia. Por eso no quita que, porque hay doctrinas que dicen, no, todos nos deben de ir bien económicamente. No, eso es una doctrina equivocada. Sí, o sea, no. Pero sí Dios es en abundancia. O sea, aún en las circunstancias que Dios te lleve, tú puedes confiar que Él te va a dar, te va a proveer todo. Punto. A veces puede ser montaña rusa, a veces abundante, a veces con escasez, pero no te va a faltar. Pero sí es importante pensar en la abundancia de Dios. Fíjate cómo hizo las cosas. Fíjate, si hubiera un solo árbol de manzanas, tú agarras una manzana y ¿cuántas semillas tiene? Muchísimas. Y las pones a sembrar, al rato vas a tener no sé cuántos árboles. Ahora imagínate cuántas manzanas da un árbol y sigue dando durante cierto tiempo. Y si esas semillas las ponemos a sembrar, al rato se hace no sé cuántos huertos, no un huerto. Todo es en abundancia. Así lo hizo Dios. ¿Sí? Entonces, Abraham, porque Lot estaba empezando a ver la tierra, porque ahí dijo, oye, es mejor que nos separemos. Y ahorita vamos a ver que le va a decir a dónde te quieres ir. Y Abraham le dio el derecho. Y es cuando uno va aprendiendo a que dices, yo tengo miedo de perder lo que es mío. Y tratamos siempre de agarrarnos nosotros primero las cosas. Pero lo que es tuyo, ¿sí? Fíjate, a Ruth. Nadie te la quitó. Y nadie me la quitó. ¿Eh? Entonces, ahora aquí tenemos ya nuevos comprometidos. ¿Sí? Entonces, Dios tenía previsto todo, que se conocieran. ¿Sí? Y dijo Dios, Diego es para Ana. Diana. Diana. ¿Qué? Diana. Diana. Dije, Dijiste Ana. Diana. ¿Qué dijo? Que no lo debí. Diana. Ay, mi amor. Bueno, tú eres la que me va corrigiendo. Entonces, la bendición, vamos a ver que no depende de un lugar, sino de Dios. Y el que confía en Dios no necesita pelear por lo suyo. Esa- Él sabía que del lado de Dios y siguiendo a Dios siempre han estado los ganadores. Aparentemente parece que ganó Lot, ahorita lo vamos a ver. Y vamos a ver el versículo 10. Vamos a entrar ahora sí a nuestro estudio que no habíamos visto el versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Lo van a apreciar más. Déjenme ver dónde está compartido. Ahorita van a ver la imagen.
visualmente. Como dice, alzó Lot sus ojos. Bueno, vamos al estudio, ahorita vamos a ir analizando cada parte del versículo. Dice, inmediatamente una naturaleza egoísta y ventajosa. Su condición espiritual era muy mala y su corazón estaba muy frío para con Dios. Por eso hizo la elección equivocada. Recuerda que las pruebas solo manifiestan lo que somos en realidad. O sea, ya les he platicado que el carácter, lo que tú eres, se va a manifestar cuando vienen las presiones. Es como cuando aprietas la pasta de dientes, que va a salir lo que hay adentro, ¿no? Entonces, no va a salir lo que tú eres hasta que no te apriete la vida. Entonces, ok. Hay muchas decisiones, hay muchas decisiones importantes en tu futuro, para que veas. Hay muchas. Todavía, no me lo van a creer, pero todavía hay decisiones importantes para nuestro futuro. No importa qué edad tengas. Fíjate, el apóstol Juan, cuando Dios le reveló Apocalipsis, tenía casi 90 años, 89. Y él decía, muchos ya, no, pues ya no, ya, Dios no tiene planes para, no, ya con casi 90 años, ¿no? Todavía vivió 5 años más, 5 o 6 años. Y hasta el día de hoy permanece su impacto de lo que Dios hizo en Juan. Entonces, digo, te decía, hay muchas decisiones importantes en tu futuro y si tu corazón está frío para con Jesús, harás la elección equivocada. ¿Sabes qué está esperando el diablo? Dice, estorbarte para que salgas de su voluntad. Él nada más está esperando cualquier momento que pueda meter la cuña. Abre tantito la puerta y él va a meter la cuña y él va a entrar. Él quiere estorbarte. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí el capítulo? Sí. Fíjense, una casa de cobijas de lana en Michigan decía cerca de unos cobertores muy largos. O sea, venían cobertores, pero esos eran muy largos. Entonces, decía, la parte que sobra es la parte que calienta. ¿Es cierto? ¿No? No te ha tocado esos cobertores que apenas te tapan y pues, no te calienta igual. Lo que sobra, eso es lo que calienta. Entonces, esa era su publicidad. Es, esto es lo mismo con los creyentes. Es necesario tener una actitud y un servicio de amor que vaya más allá de lo indispensable. Por eso, era obligada. No podías decir que no. Te agarraba un romano, lleva mis cosas y era una milla obligado. Pero imagínate, llegabas a la milla y te decía el romano, pues ya cumpliste. No, te la llevo otra milla. No, porque está mal de la cabeza. Abraham tenía esto. Siempre daba de sí un poco más de lo necesario. Y ahorita vamos a ver Lucas 6, 37 y 38. Capítulo 6, versículos 37 y 38. A ver, ¿quién lo tiene aquí primero?
Diana, para que me digan que. No, no, esa es Dana. Ana. Lucas 6:37 al 38. Lucas 6:37-38. Sí, Ana. Aquí está, te lo leo. Ah, Ya lo están leyendo aquí. es que ahora tenemos una persona que se llama Diana. Y Ah, yo, yo y te yo entendí, parezco que Ana. digo Ana. Sí, Oye, es yo que te se llama entendí, Ana. Ana. Ya estoy como Entonces, Ruth. Estoy entendiendo igual como Ruth. Ya ando sí, cambiando las palabras. Sí, ¿verdad? sí, Ya no oigo bien. pero sí. Si quieren, escuchamos a Diana. Que le vamos a cambiar el nombre a Ana. Ah, Evitar conflictos. Ahora sí. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en tu contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Y lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretados, sacudidos para que haya lugar para demás. Desbordante y derramado sobre el regazo, la cantidad que será la cantidad que recibirán a cambio. Imagínate que cuando das algo y te regresa desbordando, que te regresen. Antes, imagínate que te dieran una cubeta de maíz o de trigo, será muy apreciado porque ibas a hacer pan, pero que te la dieran, pues no, no, no hay un pedacito de la cubeta, te la dieran lleno, desbordándose ya, perdón. y apretada. Tiene tanto espacio. Exacto. Esa es la referencia que hace Dios. Y vamos a ver lo importante con respecto a lo que vamos a explicar de todo lo que pasó aquí con Lot y Abraham. Entonces, Abraham fue un ejemplo al mundo y a Lot, aunque este último ya no reaccionó. Aquí vemos a dos tipos de creyentes, Abraham el generoso y Lot el codicioso. Vamos a ver 1 Corintios 10, versículos 6 y 7. Ahora vamos a ver quién de los que están en Zoom lo tiene primero. Primera de Corintios 10. Beba. Primera de Corintios 10. ¿Qué? Eh, Resistencias, ok. primera de Corintios 10, versículos 6 y 7. Mas estas cosas sucedieron Eva como es, ejemplo. ¿Sí? sí, Ok. otra vez, gracias. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Vamos a ver, ahorita lo explicamos el versículo. Vamos a seguir con el estudio. Y entonces, dice, recuerda que la codicia es desear algo que Dios no tiene para ti. Desde los mandamientos, oye, si ves a alguien que tiene un BMW, qué bueno, gracias a Dios, pero no lo codicies, ¿sí? O sea, y oye, pues y tiene una esposa muy bonita, no la codicies, ¿sí? O sea, porque no es tuyo, no te pertenece, punto. Dios tiene lo tuyo. Entonces, si tú la permites, caerás fatalmente en idolatría y la idolatría te llevará a pecados profundos. O sea, ¿por qué en idolatría? Porque se te va a formar una obsesión por tener eso, que te convierte en un ídolo. Y vas a estar hasta que lo logre. Te va a llevar, un pecado te lleva, es como la mentira. Tú dices una mentira y luego para tapar esa mentira tienes que decir otra, u otras dos, y al rato te conviertes en mitómano. Una bola de nieve. Sí, una bola de nieve. Sí.
Entonces, el error de Lot fue no haberse quedado en el lugar de bendición con Abraham, el hombre de Dios. Lot vio muchas veces a Abraham, que Dios se reveló a Abraham. La promesa era para Abraham y las bendiciones eran para Abraham y su familia. Ahí es donde lo alcanzaba él, pero era estar con Abraham. Entonces, no quiso quedarse con Abraham. Sin duda, él conocía las promesas, pero en este momento de frialdad, las cosas espirituales no fueron importantes. Cuando tú estás frío, tú vas a ver el pleno mundial. Te vas a fijar en el mundo, no importándote las cosas espirituales, porque eso es lo que palpamos, lo que vemos, y eso dice, para mí eso es lo que es importante ahorita. Si él hubiera perdido en este momento, hubiera ganado mucho al lado de Abraham, pero por querer salvar su vida, no solo perdió sus bienes, sino también a su familia y las recompensas eternas. Si ahorita nos pudiéramos trasladar y llegáramos a la eternidad y veamos las recompensas que tuvieron otros que sacrificaron, prefirieron, así como Abraham, dijeron, Dios tiene lo que es para mí y lo que me des mío es muy bueno. Imagínate Lot en la eternidad, qué decisión tan equivocada tomé. Y si nosotros pudiéramos ver, te aseguro que regresaríamos a vivir de una manera muy diferente. Entonces, segunda de Juan 8. Segunda carta de Juan, versículo 8. Bueno, nada más es un solo capítulo. ¿Ya lo tienes? Ah, Diego. A ver, que te escuchen hasta los de Zoom. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa. Híjole, imagínate. O sea, Dios nos está advirtiendo, no pierdas lo que ya tienes y lo que puedes ganar. Cuídalo. El huerto de Jehová, sin duda, se refiere al jardín del Edén. La arqueología ha demostrado que en aquel tiempo esta área era una zona muy fértil. No sé si están viendo la imagen. Se fijan que del lado derecho se ve hermoso, verde, mucha agua, y del lado izquierdo, desértico. ¿Sí? Eso es lo que estaba viendo ahí Lot. ¿Sí? El lugar era ideal para criar ganados, donde ganado. Dice, si hubiera ganado mucho al lado de Abraham, pero por querer salvar su vida, no solo perdió sus bienes, sino también a su familia y la recompensa eterna. Eso ya lo había dicho. Entonces, aquí me brinqué. Ahora sigue. La arqueología ha demostrado que en aquel tiempo esta área era una zona muy fértil. El lugar era ideal para criar ganados, pero muy malo para vivir victorioso. Lot fijó sus ojos en Sodoma. Más tarde fue acercando sus tiendas y finalmente vivía en ella. Nadie cae de la noche a la mañana. Es paso a paso hasta que gente muy y muy ociosa. Por eso dicen que La sociedad el taller del diablo es la ociosidad. ¿Sí? Entonces, la vida era muy fácil y esto destruyó el carácter de sus habitantes y su nivel moral llegó a lo más bajo, tanto que hoy se usa como el ejemplo de la inmoralidad.
y está Ezequiel 16, 48 al 50. 16, 48 al 50. Ahora les toca a los de Zoom. A ver, Ana, ahora sí, te damos el honor. Ahora sí, 16, 18. Es Ezequiel, 46. no, capítulo 16, Oh, versículos del 48 al 50. Nada más necesitas activar tu micrófono, Ana. Ezequiel 16 del 48 al 50, ¿verdad? Por favor. Ok, dice, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor soberano Jehová, tu hermano Sodoma y tus hijas no han hecho lo que tú y tus hijos han hecho. Fíjate, este es el error de tu hermana Sodoma. Ella y tus hijas eran orgullosas, tenían comida y en abundancia y vivían despreocupadas, y aún así no ayudaron ni al que sufre ni al pobre. No dejaron de ser arrogantes y siguieron con sus prácticas detestables a mi vista, así que no tuve más remedio que acabar con ellas. Ahí nos dio Dios más detalles de la abundancia que tenía. Y eso los llevó a la inmoralidad. Vamos a ir viendo en este versículo que vimos del versículo 10, el punto que dice, y alzó Lot sus ojos. ¿Sí? Aquí comienza lo que es el... ¿Mande? en Génesis. En Génesis 13:10, sí, Ujú. cuando Lot alzó sus ojos. Y dice que aquí comienza el proceso de una mala decisión. Lot miró primero con los ojos naturales, no con discernimiento espiritual. Le pasó un profeta llamado Samuel, que le dijo Dios, ve a ungir al que va a ser el siguiente rey de Israel, porque he rechazado ya a Saúl y quiero uno conforme a mi corazón. Ve a casa de la familia de Isaí, en Belén. Y llegó y vio a uno de sus hijos, el mayor, que era muy buen tipo, grande, físicamente, dijo, no, este va a ser. Y le dijo Dios, tú estás viendo nada más con los ojos, yo estoy viendo el corazón. Y entonces estuvo preguntando en todos los hijos y dijo Dios, no, 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 no. Y le dice, oye, ¿tienes otro hijo? Sí, es pastor de ovejas. Pues que venga. Y ya le mostró que era David. Pero Dios ahí dio la lección otra vez, que nosotros tenemos una tendencia a irnos por lo que vemos naturalmente, no lo espiritual. Entonces, las decisiones basadas solo en lo que vemos pueden llevarnos a errores. Lot no preguntó, oye, ¿qué quiere Dios, no? ¿Qué quiere Dios para ti? ¿Qué es mejor espiritualmente? Solo observó lo atractivo. Entonces, muchos errores en la vida comienzan con una mirada mal dirigida, ¿sí? Entonces, después, ¿qué vemos en el versículo? Como lo estamos viendo en la imagen, vio toda la llanura del Jordán. Estaban desde la montaña bien. Y dice que la tierra, ¿qué parecía? Se ve perfecta, se ve verde, se ve fértil, se ve productiva, ideal para su ganado. O sea, era una tierra que económicamente era muy prometedora. Dice, no, esto me va a dar todavía mucho más dinero. Pero algo que ignoró, el ambiente espiritual que iba a tener para su hogar. Más adelante vamos a ver
no solo cómo perdió todo Lot, sino los va a llevar a una tragedia. Lo malo es que a veces vemos y estamos así como dice el versículo, no juzguen, y a lo mejor estamos igual. Entonces, eso es lo que dice Dios, cuidado, cuidado. No juzgues porque, mira, estás uno y te están apuntando tres, ¿no? Ahora, ¿qué más hay en el versículo? Dice que toda ella, esa región, era de riego. O sea, la tierra tenía abundancia de agua. Y el agua es fundamental para la prosperidad, para crecimiento, para riqueza. Sin agua, no hay nada. ¿Se acuerdan que por falta de agua pues vino hambre, hubo escasez y se tuvieron que ir a Egipto? Entonces dijo, no, aquí sí, aquí sobra el agua, ¿sí? Entonces estaba pensando el beneficio material, pero el principio espiritual, no todo lo que prospera materialmente, prospera espiritualmente. Entonces, y luego dice el versículo, como el huerto de Jehová. Esto hace referencia al libro de Génesis, en el capítulo 2 al huerto del Edén. Y la comparación indica que era una tierra muy hermosa, porque el Edén era impresionantemente bello. Pero esta comparación también tiene un tono irónico. Se veía como él, pero en destrucción. Y luego dice, como la tierra de Egipto, también compara, dice, en huerto del Edén y como la tierra de Egipto. En Egipto, pues el río Nilo, todavía hasta la actualidad, es un río muy caudaloso, en mucha agua. Y fue un imperio, pues fue una civilización muy fuerte, Egipto, y tuvieron mucha abundancia por el agua. Entonces, él hace esa comparación también con Egipto. Entonces, ¿qué representa Egipto? Lo vimos, el mundo. Prosperidad sin Dios, dependencia humana. Lot fue atraído por algo que se parecía a lo que había visto en Egipto. Y el principio espiritual, el corazón puede sentirse atraído por lo que se parece al mundo que dejamos atrás. Pero no todo lo que se parece, como nos decían en una empresa, dice, no todo lo que es parecido es igual. Y todo lo que me dicen, ajá. Ajá. Te encandila algo y ya. Y luego dice, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Aquí ya está, el, el narrador está dando una advertencia. ¿Quién es el narrador? Ya está dando una advertencia de lo que va a suceder. Y dice, Lot vio la belleza, pero no alcanzó a ver el peligro. ¿Sí? ¿Qué podemos ver? ¿Qué enseñanza de este versículo? Que Lot vivió por fe No, al revés, y ¿no? Lot, Ajá. Abraham vivió por fe. ajá, Abraham vivió por fe y Lot vivió y escogió por apariencia lo que veía. ¿Sí? Entonces, lo que no alcanzó a ver Lot es un peligro espiritual, una corrupción moral y en un futuro desastre. ¿Sí? Entonces, no todo lo que se ve bien es bueno. Y las decisiones basadas solo en lo material pueden ser muy peligrosas.
el éxito visible puede ocultar un peligro invisible. La apariencia no garantiza bendición. Yo les he platicado que cuando yo iba, me invitaban a unos estudios en la Ciudad de México, sin querer, el amigo que me invitó, pues tenía un buen nivel económico, me invitó en una casa donde pues era gente de mucho dinero. Y claro, podías invitar a quien quieras, o sea, no había ningún problema, eran muy amables los de la casa, eran los dueños de Gas, gente de mucho dinero, muy amables. Y pues llegaban gentes que yo los veía vestidos muy imponentes, pero eso no hablaba de que con eso tuvieran también lo mejor espiritualmente. Pero vas aprendiendo, vas viendo cómo vive cada persona, ¿sí? Entonces, vamos a ver que lo que brilla ante los ojos puede esconder una ruina para el alma. Ahora, De teoría, o sea, eso para comprender. Puede esconder lo que brilla ante los ojos puede esconder ruina y no, para el alma. cuánta gente no se toca con el hombre rico, ¿sabes? Y se te olvida. Ahora ya no me voy. También muy en abundante gente rico. Esa estamos hablando. No quiere pagar el precio de trabajar. Pero mira, ¿se acuerdan cuando leímos Lucas 6, 37 y 38 que no juzgues para que no seas juzgado? ¿Cómo lo podemos aplicar en esta situación de lo que vivieron tanto Lot como Abraham? ¿Sí? O sea, ¿qué está enseñando Jesús ahí? Dice, no juzgues, perdona, da con generosidad y vive con un corazón abundante. Es lo que está diciendo Jesús. Entonces, el que da va a recibir y va a recibir bendición espiritual, va a recibir paz, el favor de Dios y relaciones sanas. Fíjate, cuando tú vives para Dios, hay un proverbio 16:7 que se los voy a leer para avanzar. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. O sea que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, o sea, cuando tú confías, no juzgas, perdonas, das, vives para Dios, te preocupa lo espiritual, aún a tus enemigos hace estar en paz con él, contigo. O sea, te da paz. Evita que ciertos enemigos te puedan afectar. Y esto puede incluir hasta los enemigos espirituales. O sea, aquí sigue. Fue momentáneo ahí. Vamos a ver si se sigue grabando.
Nada más voy a checar. Sí, 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 grabando, creo. Sí, continúa la grabación. Muy bien, entonces, qué importante es dar más de lo que esperan los demás. Él se dio su derecho. Él era de las promesas, era la persona mayor, era su tío, era el líder, y él prefirió ceder para no entrar en conflicto. O sea, si se fijaron, los pequeños conflictos que empezaron a haber entre los pastores fueron creciendo. Cuando tú no atiendes los conflictos tarde o temprano, van a llegarte. Y eso le pasa en empresas y hasta a los gobiernos y a todo el mundo. Igual con las familias. Si tú no atiendes un pequeño problema, y al rato se te hace un problemón. Pero ¿qué pasó? Ante la circunstancia que estaba viviendo del problema, dijo, oye, estamos incrédulos. Yo no quiero ser un mal testimonio. ¿Cómo nos vamos a pelear nosotros? En vez de que el otro hubiera reaccionado, prefiero seguir contigo, vamos a distribuirnos nada más. Pero, ¿quieres separarte? Tú escoge. No sé si todavía se ve eh, el mapa. Mapa no, no. Digo, no el mapa, sino la ilustración, la imagen. Ok. Entonces, se escucha fácil, pero cuando a veces hay negocios, tú no sabes entre socios cómo se pelean cada quien por su parte. Se acaban familias. No sabes lo que sucede. Bueno, él buscó la paz antes que el beneficio. Eso es madurez espiritual. Confió en Dios y no en la tierra, como lo habíamos dicho. Y el que confía en Dios puede ser generoso sin miedo a perder. O sea, tú aparentemente parece que pierdes en ese momento, pero Abraham sabía que él tenía la promesa. Vamos a ver más adelante, conforme vamos a ir conociendo a Abraham. En el Nuevo Testamento dice que él estaba esperando la ciudad celestial. Él estaba esperando la eternidad, él no estaba esperando aquí algo. Por eso vivía en tiendas. Él pudo haberse hecho un castillo y tenía el dinero para hacerlo y la gente y haber hecho una ciudad, pero él prefirió vivir en tiendas porque él entendía, yo estoy de paso. Mi corazón no es aquí, no es en esta tierra, es allá en la eternidad. Entonces, después vamos a ver en los versículos del 14 al 17, todavía no llegamos, pero ya estamos cerca, de ese mismo capítulo, que Dios volvió a hablar con Abraham y le prometió toda la tierra. Lo subió a un monte como de 1000 metros y le dijo, ¿ves? Todo lo que tu ojo pueda ver, te lo voy a dar, hasta donde alcances y más allá. Exacto, hasta el universo y más allá. Fíjate, cuando damos más de lo necesario, Dios responde con más de lo esperado. El corazón generoso no pierde, invierte en las manos de Dios. No vivía para recibir, vivía para dar. ¿Cómo hay palabras que dijo Jesús que no están en los evangelios, pero se nos narra en el libro de los Hechos que Jesucristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir? Y eso lo entendía
perfectamente a Abraham. Entonces, en 1 Corintios que leímos, ¿se acuerdan? Del 6 al 7, ¿sí? Que Dios nos está diciendo, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, no te vayas a equivocar como Lot, por favor. Dice Dios, para eso es el ejemplo. Esos creyentes que se equivocaron, que tomaron caminos equivocados, sirvieron de ejemplo para ustedes. Para eso fue escrito la palabra de Dios. Dice, ni tampoco sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a suceder como en su... Entonces, aquí, ¿qué quiere Dios que aprendamos? A no desear lo malo, a no vivir dominados por deseos incorrectos, a no caer en idolatría. Las historias bíblicas no solo narran hechos, enseñan modelos de vida. Por eso Abraham y Lot no son solo personajes históricos, sino son ejemplos espirituales. Y aquí vamos a ver una tabla que les voy a presentar. Déjenme ponerla para hacer un comparativo. Aquí no es. Ahorita llegó la señal. Esta no es. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta está abajo. Esta está abajo. Ah, para que veas, mi amor, que sí. Permítame. Ah, ya la encontré. Ya la encontré, mi amor. Sí, de veras que sí, ya la encontré. Entonces ahora vamos a compartirla. A ver, compartir. Y venga, ahora sí, aquí la van a ver. Vamos a ver este contraste entre Abraham y Lot. Siguen viendo la imagen, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿qué vemos? Que Abraham era generoso y la comparación con Lot era lo contrario, codicioso. Abraham vive por fe y Lot vive por vista. Muy diferente ver vivir de una manera en algo que todavía no ves, crees en lo que Dios dice y no por lo que se ve. Abraham busca paz. Lot, ¿qué busca? Su propio beneficio. Abraham confía en Dios. Lot confía en sí mismo, en lo que ve. Abraham piensa en otros y Lot piensa en sí mismo. Aquí vemos dos tipos de creyentes. Esos han existido durante toda la historia, hasta el día de hoy. Por eso Pablo decía, los cristianos carnales, que están en la carne, que están en el mundo, y los cristianos espirituales. Entonces, es para que veamos en estos dos hombres, para que nos examinemos, no para señalar al otro, sino para preguntarnos, ¿a cuál de los dos me parezco más? Y esto conecta muy bien con el pasaje que acabamos de ver, 1 Corintios 10, ¿sí? En cada decisión mostramos si somos como Abraham o como Lot.
Y por último, que vimos a segunda de Juan 8, y se lo voy a leer, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Mande? Ah, o sea, ¿qué quiere Dios con esto? Darnos la influencia de Abraham en nuestras vidas, darnos una estabilidad familiar, una protección espiritual y una mejor herencia espiritual. Mira, lo más difícil es transmitirlo a tu propia familia. Nosotros con nuestra hija tenemos errores y nuestra hija ha visto nuestros errores, pero ve que nos volvemos a acercar a Dios. Que le decimos, sí, nos equivocamos, pero volteamos a seguir viviendo por fe. Y Dios es fiel. Cuando tú estás transmitiendo, viviendo para Dios, ese es lo que vas a dejar de impacto a los hijos. Entonces, el que pierde por obedecer a Dios nunca pierde realmente. Nada más para que se nos quede claro. Y por último, ¿se acuerdan que vimos Ezequiel 16? Que Dios nos muestra cómo era realmente Sodoma, con soberbia, con saciedad de pan y abundancia de ociosidad, y que por eso la tuvo que quitar, ¿sí? Entonces, fíjate lo que hace el orgullo. Te sientes autosuficiente, no necesitaban a Dios. Normalmente cuando tú tienes todo lo que necesitas, es cuando no sientes la necesidad de Dios. Cuando te hace falta, es cuando estás de rodillas. Pero aún en la abundancia, Dios, guíame en esta abundancia, porque también el objetivo que dice Dios, que cuando tú confías en Él y tú compartes el diezmo, la ofrenda, dice que es para que nunca te falte nada y lo tengas en abundancia y que te sobre para darlo, compartirlo con otros. O sea, ese es el objetivo. Entonces, hay que pedirle, oye, si Dios me estás dando de más, ¿cómo puedo también como compartirlo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Sí? Ahora, tenían muchos recursos y riqueza, y eso los llevó, no siento necesidad de Dios, tengo la vida fácil, tengo todo, y empezaron a entrar a la ociosidad. ¿Qué hago? Yo me acuerdo cuando estaba joven que me juntaba con unos amigos, no, mira, estábamos de ociosos, de veras. Nos sentábamos a planear ociosidades, ¿sí? Y y al rato estábamos aventando globos con agua para el que pasaba en la banqueta, ¿sí? O sea, que empiezas a hacer locura y media, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue Un accidente. fue un accidente. Ya suelta. Pero te va desvariando. O sea, empiezan a desvariar la gente y empiezan a no pensar en las cosas de Dios y empiezan a hacer, te lleva poco a poco a las cosas de la carne y a cosas equivocadas. Por eso acabaron en una corrupción, una inmoralidad. De hecho, a los homosexuales se les conoce como sodomitas, ¿no? Por la inmoralidad tan grande que había. Pero aquí vean cómo Lot lo fue llevando progresivamente. Primero se fue a la mejor región, se fue acercando a la ciudad y luego acabó viviendo dentro de la ciudad y eso destruyó a
su familia por completo. Vamos a ver que Lot le dolía el pecado, pero no se movía. No sufría por sus decisiones, y sufría por Ajá. las hijas, y ya había visto el ambiente, ¿no? Y no se iba. Entonces, Pensando por sus cosas de su vida, ¿no? esto te va llevando a hacer cada vez cosas más inmorales, hasta que llega un momento en que la prosperidad sin Dios corrompió su carácter. El problema no fue la riqueza, fue la riqueza sin temor a Dios. ¿Sí? Bueno, o sea, pero por eso vamos aprendiendo, por eso están los ejemplos y, y que tenemos la oportunidad de que no lo pudo verse, a ver, oye, a su esposa y a sus hijas, vámonos de aquí de Sodoma y Gomorra. Eso está tremendo, vámonos. Pero eso habla que se fue enfriando de tal manera que aunque él ya le dolía, pero ya no lo movía. Entonces, la comodidad sin disciplina espiritual debilita el carácter. Y la prosperidad sin Dios no fortalece el carácter, lo debilita. Pues Lot no solo escogió una tierra fértil, escogió un ambiente espiritualmente peligroso. Y eso es una enseñanza muy actual. No solo importa dónde prosperas, importa el ambiente espiritual donde decides vivir. Como estábamos platicando Ruth y yo con nuestra hija, que estamos hablando pues, de un día que se pueda casar nuestra hija y formar familia y todo eso. Y decía, nuestra hija dice, imagínate si me caso con alguien que ni siquiera es creyente. Voy a estar peleando para poder enseñar yo a Dios a mis hijos y voy a tener un conflicto. Imagínate, casa con un como el ¿Suegra? De que si se casa con alguien Sí. que no Ajá. O sea, mira, aquí hay que la persona como no aprendió hasta el mira, aquí no hay huérfanos. mundo de Satanás. Sí, o perteneces a uno. O son hijos del diablo o hijos de Dios. Aquí es blanco o negro. Sí, así de sencillo. Muy bien, alcanzamos a ver 13 a 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Ok, muy bien. Entonces, qué triste es ver a un creyente tomar la elección equivocada. Sin duda, la llanura ofrecía grandes ventajas, pero todas las manzanas del diablo tienen gusanos. Y la ceguera espiritual de Lot no le permitió ver el desastre que había detrás de su mala elección. Todas las manzanas del diablo tienen gusano. ¿Sí? La ilusión bonita está como la manzana de la mujer con sí, porque están envenenados. O sea, no se pueden ver, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hizo Lot? ¿No se han fijado en un detalle? Lot
no consultó a Dios. Él decidió por sí mismo, pero ni siquiera consultó a Dios. No pensó en el bienestar espiritual y no consideró la influencia de Abraham. Y ahí está él escuchó las promesas. Él les platicaba a Abraham cuando se le había parecido a Dios, cuando hizo el altar, le invocó a Dios, no lo consideró, pensó solo en su propio beneficio. Y las decisiones egoístas casi siempre traen consecuencias dolorosas. ¿Sí? Entonces, él dijo, yo quiero la mejor parte, dijo Lot. Yo quiero lo mejor y lo más fértil. ¿Qué está demostrando? Ambición. Decisión basada en lo que veía. Enfoque en lo material. Pero olvidó algo muy importante. La cercanía con Sodoma. Tú nunca sabes qué tanto te puedes acercar a Sodoma. Y vean, me llamó un detalle. Se fue Lot hacia el oriente. Este detalle, eh, cuando Caín pecó, mató a su hermano, salió huyendo al oriente. Te quiere decir que probablemente si lo hubiera tomado la decisión de salir de Sodoma, él hubiera podido tener otra conciencia o otra decisión, otra perspectiva. Él aquí, la clave era desde aquí haber consultado a Dios, hubiera consultado. Ya. Porque cuando ya estás tomando decisiones es porque ya así es que ya esa persona, Lot ya estaba frío. Y entonces te va llevando a la congeladora, ¿sí? Como les platiqué del águila, ¿se acuerdan? Entonces, que va deshielando las montañas y entonces van haciendo los arroyos y los ríos y había un bloque de hielo. Entonces, para un águila sobre el bloque de hielo, pero pues iba feliz ahí en el agua, parada sobre el bloque de hielo, pero de repente ves que ya iba a llegar a una cascada y cuando se quiso volar, no podía porque sus garras se habían pegado al témpano, al hielo. Entonces, cuando tú te agarras del mundo, aunque después te quieres zafar, te va a llevar al despeñadero. No, los hijos de Lot. Ahora, todo eso lo vamos a ver. Ahora, pero fíjate, No, pero fíjate cómo, pero cómo, ¿Qué creen que pasó? pero mira cómo llama la atención que cuando Caín pecó, se fue al oriente. Los hombres de Babel se movieron al oriente. Estamos los buenos. O sea, y ya, bueno, o sea, pero nos dice la Biblia eso, y históricamente los otros habían ido al oriente, o sea, siempre tienden a irse a lo que ven. Y no es casualidad que también Lot se haya ido en esa dirección, al oriente. Es lo que dice el pasaje, se fue al oriente. Y se apartaron el uno del otro. Y aquí se concretó ya la separación, pero fue una separación geográfica, pero también fue una separación espiritual. Entonces, Lot se alejó de una buena influencia que tenía con su tío Abraham. El ambiente, tenía un ambiente de fe, tenía una protección espiritual. Y ese ambiente espiritual influye mucho en nuestras decisiones y destino. Ahora, les voy a enseñar otra imagen. Vamos a ver. Déjenme ver que pueda encontrarla. Ahí voy. Voy bien. Esta no es. Es que no le puse nombre, pero ya la encontré. Ya la encontré. Dice, bueno, es que Ruth me dice, haz una imagen.
y esto haz otra imagen, y entonces así me traía. Pero no haces caso, no les Sí. pones nombres. Entonces, Tú no quieres enojar a que el nombre. pero miren, aquí la vamos a ver. Otra comparación entre Abraham y Lot. Aquí, ¿qué pasó? Abraham prefirió ceder a entrar en conflicto. Tu testimonio es muy valioso ante los incrédulos. Tú nunca sabes en qué momento un incrédulo puede llegar a Dios. Lot, él escogió. Yo digo, yo no cedo. Abraham, ¿qué pensó? Yo prefiero tener la paz con mi sobrino. Y, a ver, me tapa. Lot pensó en sí mismo. Abraham vivió por fe y otra vez Lot vivió por vista. ¿Qué hizo Abraham? Hay cosas que yo no puedo controlar, como en este caso de su sobrino. Yo confío en ti, Dios. Tú tienes para mí lo que me quieras dar. Y que hizo Lot confiar en lo que él veía. Ok, eso lo sé. Todo comenzó con una mirada. Por eso debes de cuidar tus ojos, ¿sí? Porque no sabes las historias que me han platicado de gentes que se conocieron en un antro, en un restaurante, y fue, mira, una mirada, y luego viene una decisión, un traslado y una tragedia. Las grandes caídas comenzaron con pequeñas decisiones. Una mirada. Pero fíjate, una decisión sin Dios puede parecer buena hoy, pero traer dolor mañana. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Lot dijo, yo estoy ganando. No, a mí me va a ir de maravilla. Pero en realidad comenzaba su pérdida. Mientras Lot escogía la tierra, Dios estaba preparando una promesa mayor para Abraham. Y si alcanzamos a ver esto antes de las promesas para verlo la próxima semana. Vamos a acabar ya aquí con la separación de Lot y Abraham. Versículos 12 y 13, por favor, para acabar. ¿Cuál? De Génesis 13, versículos 12 y 13, para acabar de ver la separación. Luego 12 y 13 también. Sí, Si tú luego se les pasa, se les pide. sí, mi amor. Sí, mi amor. Yo te digo, Sí, por favor. porque no se te puede mucho cosa. No sabes cómo No es. sabes, yo te digo. ¿Génesis 13 del 12 al Del 12 De Génesis 13, versículos 12 y 13. A ver, ¿Ya? ya. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí vemos los siguientes pasos en su caída. Sodoma parecía muy bonita desde afuera, pero los hombres eran malos. Y el mal compañerismo corrompe al creyente. Sus efectos serán vistos más tarde en la vida de Lot. Y este pasaje siempre me ha impactado. Primera de Corintios 15:33. 15:33. A ver, ¿quién lo tiene aquí? Pero vamos a darle oportunidad. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter.
O sea, en otra versión dice las malas conversaciones. A ver, ¿cómo dice? ¿Primero de Corintios qué? 15:33. Aquí dice, en Reina Valera dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fíjate, unas conversaciones van a corromper lo que tanto, esa costumbre que te llevó a lo mejor años, la va a corromper. Por eso hay que cuidar, ¿sí? Las compañías, tus amistades, esas influencias, esos ambientes donde convivimos. O sea, cuando dice Dios, no erréis, no se engañen. Es lo que está diciendo Dios, no se engañen. A mí no me pasa nada, ¿no? O sea, muchos creen que no van a ser afectados. No, las malas conversaciones es porque hay malas compañías, ambientes corruptos, influencias que alejan de Dios. No solo personas malas, sino lugares y ambientes espiritualmente peligrosos. Y corrompen las buenas costumbres. Poco a poco van cambiando tu carácter. No sucede de golpe, va gradualmente. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar. ¿No se han fijado que a veces yo cuando me juntaba y llegaba a casa y de dónde traes esas palabras? Pues de los amigos con los que me juntaba, ¿sí? O sea, ¿Cuáles pinches palabras? Aquí todavía está amigo. Tenemos que Te lo digo. inclusive va cambiando tu conducta y va cambiando también tu fe. Entonces, dice, el mar muerto está a 400 metros abajo del nivel del mar. Y fue hacia ese sitio donde se dirigieron los ojos de Lot, y no hacia las cosas de arriba, donde está Cristo. O sea, ¿cómo está geográficamente? Todo tiene un significado. Voltear hacia abajo o voltear hacia arriba. Y vamos a ver, para terminar, Colosenses 3 del 1 al 4. 3 del 1 al 4. A ver. Le pedimos, mira, Miguel, que está visualmente, si lo puedes leer, Miguel, Colosenses 3 del 1 al 4, por favor. Con eso acabamos. Ahorita que termine. No, lo va a leer Miguel. Nada más que lo encuentre, espérame. Sí, está bien. Bien. Colosenses 3. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. O sea, poner las cosas, tu mirada, tu vida, en las cosas de arriba, en Cristo. Porque somos muy susceptibles. Mira, ve cómo está el mundo. Platicábamos de cómo el diablo ha ido trabajando poco a poquito y fue influyendo, y nosotros estamos adaptados a una corriente contraria a Dios. Y vemos hoy en día tanta maldad que ya nos acostumbramos. Pero ese fue el trabajo de poco a poco que fue haciendo el diablo. Entonces tú tienes que cuidar tus decisiones, hacia dónde vas espiritualmente. Mal. Ay, ya me equivoqué.
Entonces, con esto terminamos. Nomás les voy a enseñar una tablita que es con respecto a esto. A ver. Ya casi la tengo. A ver si es esta. Sí, es esta. Y con esto acabamos. A ver, ahorita la pongo. Uf, 1, 3, 5, 7, 9, 0, 2, 4. 1, 5, 3, 7, 4. Ok, ya la están viendo. Abraham escogió porque tenía buena influencia. Lot escogió un mal ambiente. Abraham permaneció cerca de Dios. Lot se acercó al peligro. Y Abraham protegió su fe. Y Lot puso en riesgo su familia. Eso son las consecuencias si tomas buenas decisiones o malas decisiones. Pues vamos a orar. Ya la próxima semana vamos a ver cómo Dios otra vez habla con Abraham y vamos a ver cómo le confirma todo lo que le va a dar. Muy bien, vamos a dar gracias. Dios, gracias por todas estas lecciones, gracias por que nos estás advirtiendo de tomar las decisiones basadas en la fe, consultándote, confiando en ti, creyendo que tú nos contestas y nos vas a dirigir en tu tiempo, pero lo vas a hacer. Que no tomemos decisiones equivocadas, que esto puedan traer terribles consecuencias. Gracias, Dios, por tu cuidado. Gracias, Dios, por enseñarnos esto. Guárdanos y que podamos reunirnos la próxima semana. Por Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Ok, vamos a parar la grabación.